La tarde se descolgaba perezosamente sobre el ventanal del salón, tiñendo de oro viejo los bordados de los cojines y el lomo gastado de los libros. Clara trazaba, con la yema del dedo, los contornos de una figura que apenas adivinaba en la página de su cuaderno de bocetos. El aire olía a café recién hecho y a las violetas que su padre, Roberto, cultivaba con esmero en el balcón. Ella vivía en ese hogar, en esa burbuja de quietud y recuerdos, desde siempre. Su padre, un hombre de rutina y de pocas palabras, era su ancla en el mundo. De pronto, la voz de Roberto la sacó de su ensimismamiento. «Clara, cariño, ¿estás lista?» Ella levantó la vista. «¿Lista para qué, papá?» Él se asomó por el umbral de la cocina, secándose las manos con un paño. «Alejandro viene de visita. Sabes, mi viejo amigo, hace años que no lo veo. Quiere charlar sobre ese proyecto del ayuntamiento. Me pidió que lo ayudara a organizar sus ideas, ya sabes, con lo mío de la arquitectura. Un nombre, Alejandro. Clara apenas lo recordaba. Una figura alta y borrosa de su infancia, alguien que a veces aparecía en viejas fotografías de su padre, riendo a carcajadas en la playa o en una mesa de bar. Nunca había sido una presencia constante en su vida. Ahora, de repente, regresaba. «¿Alejandro?» «Ah, sí», dijo Clara, intentando sonar indiferente, aunque una leve punzada de curiosidad se había encendido en su pecho. «¿Necesitas ayuda con algo?» «No, no te preocupes. Solo quiero que estés presentable. Él es un hombre muy peculiar. Le gusta el orden y la buena conversación». La voz de su padre tenía un matiz que Clara no recordaba haber oído antes, una mezcla de expectativa y algo parecido a la cautela. Clara asintió y cerró su cuaderno. Peculiar. Esa palabra no la tranquilizaba. Se levantó y fue a su habitación, eligiendo un vestido sencillo pero pulcro. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, no pudo evitar preguntarse cómo sería ese hombre ahora. Los amigos de su padre solían ser hombres corpulentos y ruidosos, con risas estruendosas y bromas repetitivas. ¿Sería Alejandro diferente? El timbre sonó unos minutos más tarde, un sonido discreto pero resonante en el silencio de la tarde. Roberto se apresuró a abrir la puerta, y Clara se quedó en el pasillo, un poco escondida, como una sombra curiosa. «Roberto, viejo amigo», una voz profunda y melódica resonó. No era ruidosa, sino suave y segura. «Es un placer verte de nuevo. Alejandro, pasa, pasa, estás igual». La risa de su padre, algo más animada de lo usual, se extendió por la casa. Clara, casi sin respirar, se asomó. Un hombre alto, de cabello entrecano, estaba de pie en el umbral. Llevaba un traje impecable que se ceñía a una silueta esbelta, y en sus ojos, de un azul tan profundo como el mar en calma, había una chispa de inteligencia y tal vez de algo más. Una sonrisa amable se dibujó en sus labios mientras su mirada se posaba en ella, que ahora se sentía expuesta. «Y esta debe ser Clara», dijo Alejandro, extendiendo una mano hacia ella con un gesto elegante. Su voz era aún más cautivadora de cerca, una caricia para el oído. «La última vez que te vi, eras solo una niña con trenzas y un osito de peluche». Clara sintió un rubor ascender por sus mejillas. Le tomó la mano, sintiendo la firmeza de su palma, un contraste con la calidez de su sonrisa. «Hola, es un placer conocerte. Papá me ha hablado de ti». La frase sonó torpe, pero él solo sonrió, sus ojos brillando. «El placer es mío, Clara. Te has convertido en una mujer muy hermosa». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. No era un cumplido cualquiera. Había una sinceridad en sus palabras, una profundidad en su mirada que la desarmó un instante. Su padre, ajeno al breve e intenso intercambio, los interrumpió. «Vamos, Alejandro, al salón. Tengo el café listo y algunas de tus galletas favoritas». Clara las hizo. Los dos hombres se dirigieron al salón, y Clara los siguió, sintiendo sus pasos ligeros en la alfombra. Se sentaron en los sofás, y ella les sirvió café y las galletas que su padre había mencionado. Mientras escuchaba sus conversaciones, inicialmente sobre el proyecto del ayuntamiento, pero pronto divagando hacia viejos recuerdos compartidos, Clara se dedicó a observar a Alejandro. Su manera de hablar era fascinante. Cada palabra parecía elegida con cuidado, cada gesto mesurado. No era como los demás amigos de su padre. No había vulgaridad en él,
ni el rastro de esos años de excesos que a veces dejaban marcas en los rostros de los hombres. Alejandro era diferente. Era una combinación de madurez y una energía juvenil que desafiaba su edad, una elegancia natural que no parecía forzada. En un momento dado, Roberto se levantó para buscar unos planos en su estudio. El silencio que siguió a su partida no fue incómodo, sino expectante. Alejandro se volvió hacia Clara, apoyando los codos en las rodillas y mirándola directamente. Así que, Clara, ¿qué hace una joven como tú en estos días? ¿Sigues dibujando? Su pregunta la tomó por sorpresa. Que él recordara un detalle tan pequeño de su infancia le conmovió. Sí, sigo. Estudio arte. Me gusta pintar, ilustrar, de todo un poco. Lo recuerdo, dijo él, y sus ojos se suavizaron aún más. Siempre tenías un lápiz en la mano. Tu imaginación era inagotable. Recuerdo que una vez dibujaste un dragón tan real que mi padre se lo llevó a casa para enmarcarlo. Ella sonrió. No lo recordaba. Yo sí, dijo Alejandro, con una ligera inclinación de cabeza. Hay cosas que se graban en la memoria, cosas que no se olvidan. La forma en que lo dijo, la intensidad de su mirada, hizo que el corazón de Clara diera un vuelco. Se sintió deslumbrada, como si un rayo de sol la hubiera alcanzado de improviso. Era extraño, pero en ese breve intercambio sintió una conexión inusual, una resonancia que nunca había experimentado antes. Era como si Alejandro viera algo en ella que nadie más veía, algo que ella misma apenas reconocía. Era una sensación poderosa, perturbadora y extrañamente emocionante. Cuando Roberto regresó con los planos, el ambiente había cambiado, aunque solo Clara parecía notarlo. Los ojos de Alejandro se apartaron de ella, volviendo a su expresión más neutral, pero ella sentía su presencia de una manera nueva, casi palpable. La tarde continuó con planos y discusiones sobre geometría y diseño, pero para Clara todo había tomado un matiz diferente. La quietud de su hogar se había roto, y una nueva melodía había comenzado a sonar en su interior. Una melodía que prometía un cambio, una aventura, un riesgo. La quietud de su hogar se había roto, y una nueva melodía había comenzado a sonar en su interior. Una melodía que prometía un cambio, una aventura, un riesgo. Alejandro se despidió minutos después, con una cortesía formal, pero con una mirada que parecía retener un mensaje secreto solo para ella. Su padre, ajeno a la tempestad que se había desatado en el corazón de Clara, lo acompañó hasta la puerta, intercambiando bromas sobre viejos tiempos. Clara se quedó de pie, en medio de la sala, sintiendo el eco de la voz de Alejandro, el suave olor de su colonia que se desvanecía en el aire, y el calor de una conexión que no se atrevía a nombrar. Esa noche, la cena fue una sucesión de bocados sin sabor. Su padre hablaba de los planos, de la pericia de Alejandro, de su profesionalismo. Clara asentía, intentaba sonreír, pero su mente estaba muy lejos, recreando cada gesto, cada palabra, cada mirada que Alejandro le había dedicado. La imagen del dragón, ese viejo dibujo infantil que había creído olvidado para siempre, ahora brillaba con un nuevo significado, como una clave que él, y solo él, había descifrado. Era como si Alejandro hubiera visto una parte de ella que incluso ella misma había ocultado, una parte salvaje y creativa que su vida adulta había relegado. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud exasperante y a la vez con una prisa febril en su interior. Clara se encontraba atrapada entre la normalidad de su rutina y la efervescencia de sus nuevos sentimientos. Caminaba por la casa, veía sus libros, sus pinceles, su caballete, y cada objeto le recordaba la pregunta de Alejandro. Empezó a dibujar de nuevo, al principio sin rumbo fijo, solo líneas y formas, pero pronto, sin darse cuenta, su mano trazó escamas, garras, alas poderosas, dragones, una legión de ellos que emergían de su subconsciente, liberados por la mirada de un hombre que era un extraño y al mismo tiempo extrañamente familiar. Su padre, por supuesto, no notó nada inusual, o si lo hizo, lo atribuyó al aburrimiento o a una renovada inspiración artística. Me alegra que hayas vuelto a dibujar, hija. Ese Alejandro siempre supo cómo inspirar a la gente, ¿verdad? Un verdadero artista en su propio derecho, aunque trabaje con la geometría. Él no podía saber que la inspiración no venía de la geometría, sino de la mirada profunda
y las palabras suaves que habían despertado algo mucho más íntimo. Una tarde, mientras Clara estaba en el jardín, intentando concentrarse en su lectura, escuchó un coche detenerse frente a la casa. Su corazón dio un vuelco. No podía ser. Miró hacia la entrada, y ahí estaba. Alejandro. Bajó del vehículo con una carpeta en la mano y una sonrisa discreta. Era una sonrisa para su padre, claro, que salía a recibirlo, pero por un instante sus ojos encontraron los de Clara, y ella sintió que esa sonrisa también era para ella, que había un hilo invisible que los unía. «Clara, qué sorpresa verte aquí fuera», dijo Alejandro, su voz melodiosa, sin un ápice de sorpresa real. «Tu padre y yo tenemos que revisar unos últimos detalles. ¿Estás disfrutando de la tarde?» Ella se puso de pie, un poco torpe, sintiendo un rubor en sus mejillas. «Sí, Alejandro, es una tarde muy agradable. Yo estaba leyendo». «Ah, la sabiduría en tus manos», respondió él, con una ligera inclinación de cabeza. «No me extraña. Siempre fuiste una niña curiosa. Recuerdo que tu padre solía decir que te perderías en cualquier libro si la historia era buena». Ese pequeño comentario sobre una observación de su padre, pero dicha por Alejandro, como si él mismo la recordara, le pareció un regalo. Era como si él la conociera desde siempre, no solo por lo que su padre le había contado, sino a través de una conexión propia. Mientras su padre y Alejandro se dirigían al estudio, Clara no pudo evitar seguir sus movimientos con la mirada. La forma en que Alejandro se movía, con una elegancia contenida, la manera en que gesticulaba ligeramente mientras hablaba, todo le parecía fascinante. Entraron al estudio y la puerta se cerró. Clara se quedó en el jardín, su libro olvidado en el césped, escuchando el murmullo de sus voces a través de la ventana. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta del estudio se abriera de nuevo. Alejandro salió solo, sosteniendo su carpeta, y se dirigió directamente hacia ella. Su padre se quedó dentro, al teléfono, según le explicó Alejandro. «Clara, perdona la interrupción. Tu padre está al teléfono. Solo quería decirte que fue un placer ver que sigues cultivando esa parte artística tuya. Es importante, ¿sabes? Muchos adultos lo olvidan». Ella lo miró, sintiendo que sus palabras eran un bálsamo. «Gracias, Alejandro. Tú me lo recordaste. Lo del dragón». Él sonrió, sus ojos brillando con una chispa cómplice. El dragón, un símbolo de fuerza, de imaginación, de libertad. ¿Aún lo recuerdas con cariño? Mucho. Fue un dibujo muy especial para mí, y que tú lo recordaras. Me sorprendió. «No es fácil olvidar algo tan vívido», dijo él, su voz bajando un tono, casi un susurro íntimo. «La imaginación de los niños es un tesoro, y en tu caso, Clara, era excepcional. Siempre lo pensé». Se detuvo, sus ojos fijos en los de ella, y por un instante, el mundo exterior desapareció. No había padre, no había planes de arquitectura, solo ellos dos bajo la luz tibia de la tarde. «Hay algo en la forma en que ves el mundo, Clara, algo que nunca has perdido». Un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de una emoción abrumadora. Sentía que Alejandro estaba viendo más allá de la Clara que mostraba al mundo, viendo a la niña que pintaba dragones, a la mujer que guardaba un secreto. Era una conexión profunda, innegable y a la vez peligrosamente prohibida. «Bueno», dijo él, rompiendo el hechizo con un suspiro apenas audible, «debo irme. Tu padre terminará la llamada pronto». Se despidió con un gesto de cabeza, esa sonrisa discreta que tanto le gustaba, y se alejó. Clara se quedó de pie, observando cómo su coche se perdía por la calle. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza, creando un torbellino de emociones. Él la entendía, él la veía, y lo que es más perturbador, ella lo deseaba. Deseaba su atención, su mirada, su entendimiento. La melodía en su interior había subido de volumen, y ahora era una sinfonía compleja, llena de anhelos, de un dulce peligro, de un riesgo que, a pesar de todo, estaba dispuesta a correr. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo con matices de naranja y púrpura que Clara a duras penas registró. Su mundo interno se había vuelto mucho más vibrante, más caótico, que cualquier espectáculo que la naturaleza pudiera ofrecer. Las palabras de Alejandro, su mirada, la forma en que la había desnudado con su entendimiento, se repetían en su mente como una melodía hipnótica y ligeramente desafinante.
Permaneció sentada en el banco de piedra del jardín, con el fresco de la tarde colándose por entre los árboles. El aroma del jazmín nocturno se hizo más intenso, un bálsamo para los sentidos, pero incapaz de calmar la tormenta que rugía dentro de ella. Él la deseaba, ella lo deseaba. La verdad, descarada y poderosa, se había instalado en su corazón. Era una verdad que la asustaba tanto como la electrificaba. «Es el amigo de tu padre», susurró una voz en su cabeza, una voz que sonaba extrañamente como la de su madre, llena de advertencias y convenciones. «Es mucho mayor que tú», pero esa voz se ahogaba casi de inmediato por el eco de las risas de Alejandro, por el recuerdo de sus ojos oscuros brillando al hablar de su dragón, por la sensación de ser vista de una manera que nadie más la había visto antes. No como la hija de, no como la joven que debía seguir ciertos caminos, sino simplemente como Clara, el alma artística y soñadora que habitaba un mundo propio. Recordó la primera vez que lo había visto, hacía muchos años. Él era un hombre alto y elegante que solía visitar a su padre para hablar de negocios o de arte, siempre con una taza de café en la mano y una sonrisa amable. Era un adulto más en la constelación de figuras parentales, inalcanzable, respetado. ¿Cómo había podido transformarse de esa imagen lejana y segura en la fuente de una pasión tan abrumadora y prohibida? La metamorfosis no era de él, sino de ella. Su mirada de niña había madurado, y ahora veía a un hombre, no a una sombra, y ese hombre la había despertado. La luz menguante convirtió las sombras del jardín en figuras fantasmales. Se levantó con una lentitud casi dolorosa, sintiendo el peso de esa nueva conciencia en cada fibra de su ser. Entró en la casa, que de repente le pareció más silenciosa, más vacía. Los cuadros en las paredes, las estanterías llenas de libros de su padre, todo parecía igual, y sin embargo, todo había cambiado. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando una nueva capa de la realidad, una que resonaba con la presencia de Alejandro. Cenó en silencio con su padre, respondiendo con monosílabos a sus preguntas sobre su día. La culpa se enroscaba en su estómago, una serpiente fría y sigilosa. Cada vez que levantaba la vista y veía el rostro familiar de su padre, el amigo de Alejandro, sentía una punzada. ¿Cómo podía ocultar este volcán de emociones que amenazaba con erupcionar en cualquier momento? La verdad era un arma de doble filo, capaz de herir a todos a su alrededor, y a ella la primera. Se retiró a su habitación temprano, bajo el pretexto de estar cansada. La verdad era que no podía soportar la normalidad. La normalidad era una farsa ahora. En su estudio, sus pinceles la miraban desde la mesa, sus lienzos en blanco aguardaban. Pero la inspiración que usualmente la invadía había sido suplantada por una especie de vértigo, un temor dulce y paralizante. ¿Cómo podía pintar cuando su propio mundo interior era una obra de arte inacabada y turbulenta? Se acostó, pero el sueño era un visitante esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Alejandro aparecía, su voz resonaba, imaginaba sus manos, el roce de su piel. Se preguntó si él sentiría lo mismo, si esa conexión que ella había percibido era tan real para él como lo era para ella, o si solo era el juego de un hombre experimentado, la fascinación momentánea por una joven que le recordaba algo, o que simplemente era una distracción. Pero no, una parte de ella se negaba a creer eso. Había algo más profundo, algo eléctrico y mutuo. La noche se hizo larga. Se levantó varias veces, caminando por la habitación, mirando por la ventana las estrellas, buscando respuestas en el infinito cielo oscuro. El aire de la noche era fresco, un alivio para la fiebre que sentía. El deseo era una llama, el peligro era el combustible, y ella, como una polilla hipnotizada, se sentía irresistiblemente atraída. La prohibición no era un freno, sino un acelerador. El riesgo que estaba dispuesta a correr ahora se sentía menos como una opción y más como una necesidad, una marea imparable que la arrastraba. Al amanecer, con las primeras luces filtrándose por las cortinas, Clara se sintió agotada, pero extrañamente más viva que nunca. Había cruzado un umbral. El mundo ya no era el mismo, y ella tampoco. La melodía en su interior, esa sinfonía compleja de anhelos y de dulce peligro, había añadido nuevas notas, más profundas y resonantes. Ahora, cada suspiro, cada pensamiento, era una nota de esa sinfonía, y en el centro de todo, el nombre de Alejandro,
una cadenza que prometía tanto éxtasis como devastación. Se preguntó cuándo lo volvería a ver. La espera ya se le hacía insoportable. El sol, ahora un círculo brillante en lo alto, no traía consuelo, solo un recordatorio cruel del tiempo que seguía su curso sin él. Clara bajó a la cocina, sus movimientos mecánicos casi robóticos, el aroma a café recién hecho, el murmullo de su madre preparándose para el día, todo le parecía lejano y real. Cada taza, cada utensilio, cada palabra de buenos días era un distractor de su verdadera y única preocupación. Alejandro se sentó a la mesa, empujando la comida sin apetito, la mente en un torbellino de escenarios imposibles. «¿Estás bien, Clara? Pareces haber pasado una mala noche», preguntó su madre, su voz teñida de preocupación. Clara forzó una sonrisa. «Sí, mamá, solo, pensando en el nuevo cuadro. Me tiene absorta». La mentira se deslizó con demasiada facilidad, una práctica que ya perfeccionaba. Su madre, satisfecha con la explicación, no insistió, pero Clara sabía que su mente no estaba en ningún lienzo. Estaba en la silueta de Alejandro, en la calidez de su mano, en la profundidad de sus ojos. La casa, antes un refugio, ahora se sentía como una prisión. Cada pared, cada objeto familiar, se erigía como un monumento a la normalidad que ella ya no habitaba. Necesitaba una distracción, algo que le permitiera pensar sin ser descubierta, que le diera la ilusión de estar viva sin él. Decidió ir a su estudio, un espacio que la había liberado y ahora la asfixiaba. Se paró frente al caballete, el lienzo en blanco mirándola con un reproche silencioso, ni una sola pincelada. La inspiración se había mudado de sitio, residiendo enteramente en Alejandro. ¿Cómo podría pintar otra cosa que no fuera él? Su figura, su esencia, el caos hermoso que había desatado en ella. Pero eso era impensable, una confesión demasiado obvia para el mundo y para ella misma. Horas pasaron, y Clara no hizo más que caminar de un lado a otro, mirar por la ventana, tocar sus pinceles sin usarlos. La espera no era solo insoportable, era agonizante. ¿Y si él no sentía lo mismo? ¿Y si todo había sido una invención de su mente, un deseo tan potente que había deformado la realidad? La duda, esa cruel serpiente, comenzó a deslizarse en su corazón, amenazando con envenenar la embriaguez de la noche anterior. Pero luego recordaba la forma en que él la miraba, la intensidad silenciosa de su presencia, la electricidad que se generaba entre ellos. No podía ser solo su imaginación. Había algo, una chispa, un eco, y si existía, por pequeño que fuera, Clara estaba dispuesta a incendiar el mundo para que creciera. Esa tarde, el timbre de la puerta rompió la monotonía del silencio. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era una premonición. Su padre abrió. «Alejandro, qué sorpresa. Pasa, hombre, pasa». El corazón de Clara dio un salto en su pecho, un tamborileo frenético contra sus costillas. Se congeló en el pasillo, invisible, inmersa en una neblina de pánico y euforia. Ahí estaba. Su silueta llenó el marco de la puerta. Su voz resonó en la casa. «Carlos, ¿qué tal? Solo pasaba por aquí, para ver cómo estabais. Y de paso, a ver si me puedes echar un cable con unos documentos del proyecto». Clara apareció en la sala de estar, como si el destino la hubiera empujado. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Un instante, un parpadeo eterno, la sonrisa en su rostro que él le dedicó al verla era la misma que en su memoria, pero ahora, para Clara, contenía un universo de significados ocultos. Era una sonrisa de complicidad, de entendimiento, de un secreto compartido, o al menos eso le parecía a su mente febril. «Hola, Clara», dijo Alejandro, su voz tan calmada como siempre, pero el tono, para ella, resonaba con una profundidad inédita. «Hola, Alejandro», respondió ella, intentando sonar casual, normal, pero su voz era un hilo delgado, apenas audible. El aire en la habitación parecía haberse vuelto denso, cargado de una tensión invisible para los demás. Su padre, ajeno a la tormenta que se desataba a pocos metros de él, les preguntó a los dos: «¿Quieres un café, Alejandro? Clara, ¿quieres traer las galletas que horneó tu madre esta mañana?» Fue una oportunidad, una excusa para moverse, para respirar. Clara se dirigió a la cocina, sus piernas temblorosas.
Sus manos, mientras buscaba el plato de galletas, no dejaban de temblar. El plato se sentía increíblemente pesado, como si llevara en él el peso de su futuro. Regresó a la sala, consciente de cada paso, de cada latido. Alejandro estaba sentado en el sofá, hablando con su padre sobre el trabajo, pero sus ojos, de vez en cuando, se desviaban hacia ella, como si un imán invisible los atrajera. Clara dejó las galletas en la mesita baja. Sus dedos rozaron la superficie de la madera. Al levantarse, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Alejandro. Esta vez fue más largo, más profundo. Había algo en su mirada, una chispa fugaz de reconocimiento, un brillo que ella interpretó como la confirmación de que no estaba sola en esta locura. Sus labios se curvaron casi imperceptiblemente en lo que parecía una media sonrisa, una que no era del todo amistosa ni del todo platónica. Era la sonrisa de un hombre que guardaba un secreto, o que al menos intuía uno. Se sentó en el sillón individual, intentando no parecer demasiado ansiosa, demasiado pendiente de él. Escuchó a medias la conversación de su padre y Alejandro, pero cada palabra del hombre era música para sus oídos, cada gesto una danza. Se encontró a sí misma observando el contorno de su mandíbula, la forma en que sus manos gesticulaban ligeramente cuando explicaba algo, la manera en que su cabello caía sobre su frente. Cada detalle era magnificado, cargado de un nuevo significado. En un momento, Alejandro se inclinó para coger una galleta, y sus ojos se posaron en ella de nuevo. «Estas galletas de tu madre son siempre las mejores, Clara». Era un comentario inocente, mundano, pero el tono con el que lo dijo, la suavidad, el brillo en sus ojos, la hizo sentir un calor repentino, como si un fuego se hubiera encendido en su interior. «Sí, lo son», respondió ella, su voz apenas un susurro. La habitación giraba levemente. La conversación siguió su curso, llena de detalles sobre negocios y proyectos que para Clara eran solo ruido de fondo. Su mente, en cambio, se aferraba a la presencia de Alejandro, a la electricidad que zumbaba entre ellos, a los intercambios furtivos de miradas. Sentía que cada fibra de su ser estaba alerta, absorbiendo cada matiz, cada señal. La prohibición que antes la había paralizado, ahora era un velo fino que añadía un toque excitante a la situación. El peligro era dulce, tal como lo había predicho su corazón. Después de lo que parecieron siglos, aunque en realidad fueron solo minutos, Alejandro se levantó. «Bueno, Carlos, te agradezco mucho tu ayuda. Ha sido un placer verte, y a ti también, Clara». Se despidió de su padre con un apretón de manos. Cuando se giró hacia ella, hubo una pausa, un momento suspendido en el tiempo. Sus ojos la buscaron, se detuvieron en los suyos. Por un instante, solo existieron ellos dos en el universo. Luego, con una cortesía impecable, que le pareció forzada, Alejandro le ofreció la mano. Clara la tomó, sus dedos se entrelazaron por un breve segundo con los de él. La misma chispa, el mismo hormigueo de la primera vez, pero multiplicado, amplificado. Era una descarga eléctrica que le recorrió el brazo, hasta el corazón. Él no apartó la mano de inmediato. La sostuvo un poco más, su pulgar rozando el dorso de la suya con una sutileza que solo ella pudo percibir. Era un gesto tan mínimo, tan ínfimo, que si alguien más lo hubiera notado, lo habría atribuido a la casualidad. Pero Clara no. Ella sintió el mensaje, la promesa. Luego, la soltó. Con una última mirada que era imposible de descifrar del todo, pero que a ella le pareció llena de un significado oculto, Alejandro se despidió y salió por la puerta. El vacío que dejó a su paso fue inmenso, pero ya no era un vacío de desesperación. Era un vacío lleno de la promesa de lo que vendría. Clara se quedó en el pasillo, con la mano aún cosquilleando por el roce de la suya, una sonrisa silenciosa, casi victoriosa, curvando sus labios. Ya no era solo anhelo, ya no era solo un sueño, era real. Y la espera, aunque aún insoportable, estaba ahora cargada de una certeza que antes solo había osado desear. Él también sentía algo, y esa verdad, aunque aterradora, era el combustible más potente que había conocido. Clara no supo cuánto tiempo permaneció allí, inmóvil, observando el punto exacto donde Alejandro había desaparecido por el pasillo. La suave luz de la oficina se reflejaba en los cristales de las ventanas, pero para ella el mundo exterior se había desdibujado. Solo existía el eco de su voz,
la imagen de sus ojos oscuros y el persistente cosquilleo en su mano. Era una sensación que vibraba desde la punta de sus dedos hasta el centro de su pecho, encendiendo una llama que ardía con una intensidad casi dolorosa. «Clara, ¿todo bien?». La voz de su padre la sacó de su trance. Él estaba recogiendo unos papeles de la mesa, ajeno por completo al torbellino que se había desatado en el corazón de su hija. Clara asintió, intentando componer una expresión neutral. No quería que él viera la huella de lo que acababa de suceder, la verdad que danzaba en sus ojos. «Sí, papá, solo estaba pensando». «¿En qué, cariño? ¿En la universidad? ¿En tus exámenes?». Ella sonrió débilmente. Algo así. Mentir a su padre le produjo una punzada de culpa, pero ¿cómo explicarle que pensaba en el hombre que acababa de salir, el hombre que él consideraba un amigo, casi un hermano? Era imposible. La verdad era demasiado explosiva, demasiado incomprensible. Los días siguientes fueron una agonía y una euforia constantes. Clara vivía en una especie de limbo, dividida entre su rutina diaria y la vívida imagen de Alejandro que se reproducía una y otra vez en su mente. Cada mensaje de texto en su teléfono la hacía sobresaltarse, esperando que fuera él. Cada llamada, cada correo electrónico, la mantenía al borde de la expectativa. Sabía que no podía ser imprudente, que la sutileza era clave. Él era el amigo de su padre, un hombre mayor, establecido, con una reputación que proteger. Ella era la hija de su amigo, una estudiante. La situación era delicada, peligrosa, y por eso mismo, irresistible. En sus clases, garabateaba su nombre en los márgenes de sus cuadernos. En las noches, antes de dormir, se perdía en fantasías donde sus miradas se cruzaban de nuevo, donde sus manos volvían a encontrarse. Recordaba cada detalle, el leve olor a sándalo que se adhería a su piel, la forma en que sus ojos se arrugaban ligeramente cuando sonreía, la profundidad de su voz al pronunciar su nombre. No era un capricho adolescente. Esto era algo más profundo, más arraigado, algo que parecía haber estado esperando toda su vida. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a organizar algunos documentos en el estudio, encontró una vieja fotografía. En ella, su padre, mucho más joven, posaba junto a un Alejandro también más joven, ambos sonriendo ampliamente, con los brazos sobre los hombros del otro. Era una imagen de camaradería, de una amistad sólida y de larga data. Al verla, un escalofrío de advertencia le recorrió la espalda. Este era el terreno prohibido en el que estaba pisando, pero en lugar de asustarla, la advertencia solo avivó la llama de su deseo. El peligro tenía un sabor dulce, adictivo. Su padre, al verla con la foto, se acercó y la tomó con una sonrisa nostálgica. «Ah, Alejandro, buenos tiempos». Él siempre fue el más intrépido de los dos. Un visionario, un líder. Siempre supe que llegaría lejos. Clara no dijo nada, simplemente escuchó, su corazón latiendo con una intensidad silenciosa. Cada palabra de su padre sobre Alejandro era un nuevo trozo de información, un nuevo matiz que añadía a la complejidad del hombre que había capturado su atención. Ella se sentía como una ladrona, robando momentos y emociones que no le pertenecían. Pasaron varias semanas. La impaciencia de Clara crecía con cada día que no tenía noticias de Alejandro. Se sentía frustrada por la pasividad, por la necesidad de esperar, de no poder actuar. Había días en que se convencía de que todo había sido una fantasía, que la intensidad del momento había sido una invención de su propia mente. Pero luego, el recuerdo del roce de sus dedos, la mirada cómplice en sus ojos, la convencía de lo contrario. Él sentía algo, tenía que sentirlo. Una mañana, el teléfono de su padre sonó durante el desayuno. Él respondió con su habitual tono profesional, pero a medida que la conversación avanzaba, su expresión se suavizaba. «Claro, Alejandro. Sí, entiendo. La inauguración está prevista para la próxima semana. Sí, por supuesto que iré». Hizo una pausa y luego añadió, con un tono más informal, «Y por favor, no te olvides de la comida del club. Hace mucho que no nos ponemos al día como es debido». Clara escuchó cada palabra, cada inflexión de voz. La inauguración, la comida del club, una oportunidad, una punzada de emoción la atravesó, seguida por una ola de pánico. ¿Cómo podría asistir? ¿Cómo podría estar allí sin que su presencia resultara sospechosa,
sin que su deseo fuera demasiado obvio. Cuando su padre colgó, Clara intentó mantener su voz calmada y casual. «¿Qué inauguración es, papá?» Él la miró, aún sonriendo. «Ah, es la inauguración del nuevo centro de innovación de Alejandro. Han estado trabajando en esto durante años. Es un gran proyecto. Me invitó, por supuesto, y luego sugirió que podríamos cenar en el club como en los viejos tiempos». «¿Y cuándo es eso?», preguntó, intentando no sonar demasiado ansiosa. «La inauguración es el jueves por la tarde. La cena, el viernes por la noche. Me pidió que si podía llevar a alguien más, si quisiera». El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Podía llevar a alguien más? ¿Estaría Alejandro dándole una oportunidad? ¿Era su forma sutil de invitarla sin hacerlo directamente? La posibilidad la llenó de una euforia embriagadora. «Me gustaría ir a la inauguración, papá», dijo Clara, con la voz apenas un susurro, pero firme. «Siempre me han interesado los proyectos de innovación, y es de Alejandro. Me gustaría ver lo que ha logrado». Su padre la miró con una ceja arqueada, un poco sorprendido. «Clara, no sabía que tuvieras tanto interés en esos asuntos». Había un toque de diversión en su tono. «Bueno, si quieres, no hay problema. La verdad es que sería bueno que vieras un poco cómo funciona el mundo empresarial fuera de los libros». La aprobación de su padre la inundó de alivio y una excitación apenas contenida. Era la oportunidad que había estado esperando. La inauguración sería el escenario perfecto, un evento público, profesional, donde su presencia sería lógica y no levantaría sospechas. Podría verlo de nuevo, sentir esa electricidad, quizás intercambiar unas pocas palabras. Y esta vez no sería una despedida, sería un comienzo. Durante los días previos a la inauguración, Clara se sumergió en la preparación con una dedicación que habría sorprendido a sus profesores. Escogió el atuendo perfecto, elegante pero discreto, profesional pero con un toque de sofisticación juvenil. Se informó sobre el sector de innovación de Alejandro, memorizando datos y tendencias para poder sostener una conversación inteligente si surgía la oportunidad. Cada detalle era crucial, cada acción calculada. No quería parecer una niña curiosa, sino una mujer joven con intereses propios, capaz de entender y apreciar el trabajo de Alejandro. La víspera del evento, mientras se probaba por última vez el vestido elegido, se miró al espejo. Su reflejo le devolvió una imagen de determinación. Ya no era la Clara que solo soñaba. Era la Clara que estaba a punto de dar un paso, pequeño pero significativo, hacia el hombre que había despertado una pasión tan profunda dentro de ella. El peligro seguía allí, acechando en las sombras, pero la promesa de lo que podía ser era mucho más poderosa. La espera estaba a punto de terminar. El juego, el verdadero juego, estaba a punto de comenzar. El día de la inauguración llegó envuelto en un aire de expectación. El traje que Clara había elegido, un diseño sobrio pero elegante en tono azul noche, realzaba su figura sin ser ostentoso. Cada movimiento que hacía, cada accesorio cuidadosamente seleccionado, hablaba de la meticulosidad de su preparación. En el coche, de camino al evento, su padre, el doctor Eduardo Morales, parecía ajeno a la tormenta de emociones que se gestaba en el interior de su hija. Hablaba de la importancia del proyecto de Alejandro, de cómo la innovación era crucial en el mundo moderno. Clara asentía, contribuyendo con comentarios pertinentes, pero su mente ya estaba en otro lugar, visualizando el instante en que sus ojos se posaran de nuevo en él. Cuando llegaron al imponente edificio de cristal y acero que albergaba el proyecto, el ambiente era vibrante. Un murmullo constante de voces elegantes, risas discretas y el tintineo de copas de champán llenaban el espacioso vestíbulo. Luces suaves iluminaban maquetas futuristas y pantallas interactivas que mostraban los avances tecnológicos del nuevo desarrollo. Clara tomó una respiración profunda antes de entrar, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. Era ahora o nunca. Y entonces lo vio. Alejandro estaba de pie en el centro de un grupo de personas importantes, su figura alta y distinguida, destacando entre la multitud. Llevaba un traje oscuro impecablemente cortado que acentuaba su amplia espalda y su porte seguro. Su cabello oscuro, un poco más largo de lo que recordaba, caía con elegancia sobre su frente, y la forma en que gesticulaba mientras hablaba denotaba una pasión genuina por lo que explicaba. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara.
Era aún más apuesto de lo que sus recuerdos habían pintado, una mezcla embriagadora de inteligencia, poder y una seriedad que solo intensificaba su atractivo. Su corazón dio un vuelco. El doctor Morales, con una sonrisa amplia, guió a Clara a través de la multitud, dirigiéndose directamente hacia Alejandro. «Alejandro, querido amigo, qué alegría verte», exclamó su padre, con la calidez que siempre demostraba hacia sus seres queridos. Alejandro se giró, su mirada rápida barriendo la escena antes de posarse en Eduardo. Una sonrisa genuina iluminó su rostro cuando reconoció a su viejo amigo. «Eduardo, qué gusto verte por aquí. Me alegra mucho que hayas podido venir», respondió Alejandro, extendiendo una mano firme para estrechar la de su padre. Sus ojos, entonces, se movieron hacia Clara. Por un instante, solo un instante, un destello de algo parecido a la sorpresa, o tal vez el reconocimiento, cruzó su mirada. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Mantuvo la compostura, su sonrisa serena y sus ojos fijos en los suyos. «Clara, mira a este hombre. Es el artífice de todo esto», dijo el doctor Morales, presentándola con orgullo. Alejandro asintió, su sonrisa extendiéndose un poco más. «Clara, es un placer. La última vez que te vi, eras una niña. Has crecido mucho y te has convertido en una mujer muy elegante». Su voz era profunda, resonando con una autoridad suave que a Clara le pareció música. «El placer es mío, Alejandro. He seguido de cerca el desarrollo de este proyecto y me parece fascinante», respondió Clara, asegurándose de que su voz fuera clara y serena, desprovista de cualquier atisbo de la turbación que sentía por dentro. Quería sonar inteligente, no una niña impresionable. Los ojos de Alejandro se detuvieron en los suyos por un momento, una chispa de interés encendiéndose. «Me alegra que te interese. Es un trabajo de muchos años, mucha investigación». Luego se giró hacia su padre, y el momento de atención directa hacia Clara se desvaneció, dejándola con una mezcla de satisfacción y anhelo. Mientras su padre y Alejandro se sumergían en una conversación animada sobre los detalles técnicos del proyecto, Clara aprovechó para observarlo. Cada gesto, cada inflexión de su voz, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de su trabajo, todo la cautivaba. Se esforzaba por escuchar la conversación, interviniendo con una pregunta puntual o un comentario perspicaz cuando veía una oportunidad, buscando demostrar que no era solo la hija de Eduardo, sino una mente aguda por derecho propio. Quería que él la viera, realmente la viera. «Me parece muy interesante la aplicación de la inteligencia artificial en la optimización de los recursos energéticos, Alejandro», comentó Clara en un breve silencio, atrayendo de nuevo su atención. «La eficiencia que se podría lograr es realmente transformadora». Alejandro la miró, una ceja ligeramente arqueada. «Exacto, Clara. No solo buscamos la innovación, sino también la sostenibilidad. Es un desafío complejo, pero creo que hemos encontrado soluciones prometedoras». Su mirada permaneció en ella un segundo más, evaluador, y Clara sintió que había pasado la primera prueba. La pequeña victoria calentó su pecho. La noche transcurrió entre presentaciones formales, cócteles y charlas informales. Clara se mantuvo cerca de su padre, y Alejandro, siempre que pudo, participando en las conversaciones, riendo en los momentos oportunos y observándolo sin cesar. Había una intensidad en su ser, una energía contenida que la atraía como un imán. Se dio cuenta de que Alejandro era de los hombres que no se conformaban con menos de la excelencia, una cualidad que admiraba profundamente. En un momento dado, mientras Alejandro se despedía de un grupo de inversores, sus ojos se cruzaron con los de Clara al otro lado de la sala. Fue un reconocimiento silencioso, una fracción de segundo en la que el bullicio del evento pareció desvanecerse. Alejandro le dedicó una pequeña, casi imperceptible, sonrisa antes de girarse para atender otra conversación. Para Clara, ese gesto fue un mundo entero, una confirmación de que no era invisible, de que él la había notado. El aire estaba cargado de posibilidades. Cada interacción, por mínima que fuera, se sentía como un pequeño paso en el tablero de ajedrez que ella misma había montado. El peligro acechaba en la forma en que su padre lo miraba con ojos protectores, en la diferencia de edad que era un abismo social, en la propia naturaleza de su afecto. Pero la adrenalina de la persecución, la emoción de la cercanía, la empujaba hacia adelante. Al final de la noche,
Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Alejandro se acercó a ellos una vez más. Eduardo, Clara, muchísimas gracias por haber venido. Significa mucho para mí que estén aquí. Felicidades, Alejandro. Es un logro impresionante, dijo su padre, dándole una palmada en la espalda. Clara lo miró directamente. De verdad, ha sido una noche inspiradora. Gracias por la invitación. Hubo un breve silencio, y por un instante, sus ojos se encontraron de nuevo, y Clara creyó ver una pregunta silenciosa en los de él, o tal vez solo era su imaginación, su deseo proyectado. Me alegra que te haya gustado, Clara, respondió él, su voz un poco más suave. Espero que no sea la última vez que podamos conversar. La frase, tan simple, resonó en Clara como una promesa. La esperanza se encendió en su pecho con una fuerza renovada. El juego había comenzado, había dado un primer paso, y aunque sutil, sentía que había plantado una semilla. Ahora, solo quedaba esperar a que germinara, desafiando las convenciones y los silencios que la rodeaban. La noche había terminado, pero para Clara era solo el principio. El camino por delante era incierto, lleno de obstáculos invisibles, pero la convicción de su deseo era el motor que la impulsaría. Ella no iba a rendirse, ella iba a jugar. La semilla plantada por Alejandro, aunque invisible para el mundo, germinaba con una fuerza incontenible dentro de Clara. Los días que siguieron a la gala fueron un torbellino de emociones contenidas, una danza silenciosa entre la euforia y la impaciencia. La imagen de su sonrisa sutil, el eco de su promesa «espero que podamos volver a hablar», se reproducían sin cesar en su mente, convirtiendo cada hora de espera en un desafío. Su padre, con su vigilancia habitual, parecía notar un cambio en ella. Clara se esforzaba por mantener la compostura, por esconder la ebullición de su corazón bajo una capa de normalidad, pero la chispa en sus ojos, el desvío constante de su atención hacia el teléfono o la ventana, no pasaban desapercibidos. Él le preguntaba, con la voz teñida de preocupación, si algo la inquietaba, si algún suceso de la noche anterior la había perturbado. Ella siempre respondía con una negativa vaga, un encogimiento de hombros, culpando al cansancio o a la monotonía de la rutina. Pero la rutina era ahora un lienzo en blanco sobre el que Clara dibujaba escenarios, conversaciones imaginarias con Alejandro. Repasaba cada detalle de su encuentro, buscando señales, confirmaciones de que su interés no era una mera invención de su deseo. La partida había comenzado, y como una jugadora experta, Clara analizaba sus movimientos, esperando la jugada del adversario. La oportunidad llegó de la forma más inesperada, como si el destino, harto de su espera, hubiera decidido intervenir. Una tarde, mientras revisaba las invitaciones que llegaban a casa, su padre mencionó, con un tono casual, que un antiguo socio, Alejandro Torres, había organizado una exposición de arte benéfica. «Es una buena causa», dijo él, «y la familia Torres siempre ha apoyado la cultura. Deberíamos ir». El corazón de Clara dio un vuelco. Era la señal, la jugada, la exposición de arte, una excusa perfecta, un terreno neutral donde sus caminos podían volver a cruzarse. Intentó disimular su entusiasmo, limitándose a asentir con un aire de indiferencia estudiada. «Claro, papá, me parece bien». Los días previos a la exposición fueron una tortura deliciosa. Clara eligió su vestuario con una meticulosidad nunca antes vista, cada detalle pensado para proyectar una imagen de elegancia madura, pero accesible. Quería ser vista, no como la hija de su padre, sino como Clara, una mujer por derecho propio. La noche de la exposición, el ambiente era vibrante, lleno de voces y el suave tintineo de copas. La galería, iluminada con una luz cálida, exhibía obras de artistas locales, creando un telón de fondo perfecto para el juego que Clara estaba a punto de reanudar. Entró del brazo de su padre, su mirada escaneando la multitud, buscando esa silueta familiar, esa presencia que sabía que alteraría el aire a su alrededor. Y ahí estaba él, Alejandro, de pie junto a una escultura abstracta, conversando con un grupo de personas. Llevaba un traje oscuro que resaltaba su figura, su cabello ligeramente desordenado, y en su rostro había una expresión de seriedad que se suavizaba en ocasiones con una sonrisa fugaz. Cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, un destello de reconocimiento, de algo más profundo, cruzó su mirada. Fue tan rápido, tan fugaz,
que cualquiera otro lo habría descartado como una ilusión. Pero Clara lo sintió en cada fibra de su ser. Él la había visto, él la recordaba. Su padre, ajeno a la conexión silenciosa, se dirigió hacia un conocido. «Clara, quédate aquí un momento. Iré a saludar a don Carlos». Ella asintió, su corazón latiendo con fuerza. Era su oportunidad. Se movió discretamente entre la gente, acercándose a Alejandro con una calma forzada. Cuando estuvo a pocos metros, esperó. Él se despidió de su grupo, y como si la hubiera sentido, se giró. Sus ojos, ya sin la presencia de extraños, se posaron en ella con una intensidad que la hizo temblar. «Clara», dijo Alejandro su voz grave, con un matiz de sorpresa bienvenido, «qué agradable coincidencia verte aquí». Ella sintió un rubor ascender por sus mejillas. «Alejandro, lo mismo digo, mi padre y yo vinimos a apoyar la causa». Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «Me alegra que así sea. Espero que disfruten de la exposición». Su mirada se detuvo en ella por un instante, una pausa cargada de significado. «Pareces radiante esta noche, Clara». El cumplido, simple en su formulación, se sintió como una declaración. Clara se sintió invencible. «Gracias. Las obras son fascinantes». Se atrevió a dar un paso más, a cruzar una frontera invisible. «Esperaba verte de nuevo». La atmósfera entre ellos se cargó de una electricidad palpable. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos profundos. «La espera, a veces, vale la pena. No sabía si vendrías». «Mi padre me convenció», respondió Clara, dejando un espacio para la interpretación, para que él supiera que había algo más que una simple obediencia filial. «Pero estoy contenta de haberlo hecho». Por un momento, el ruido de la multitud se desvaneció. Solo existían ellos dos, en su burbuja de entendimiento tácito. Alejandro extendió una mano hacia una pintura cercana. «Esta pieza, por ejemplo, tiene una profundidad que pocos logran captar». Era una invitación, no solo a la conversación sobre arte, sino a la proximidad, a una conexión más íntima. Clara se acercó, sus hombros casi rozándose. Podía sentir el calor que emanaba de él, la fragancia sutil de su colonia. «Es intrigante. Tiene una historia que contar». «Todas las grandes obras la tienen», musitó Alejandro, sus ojos fijos en el lienzo, pero su atención claramente en ella. «Y algunas historias tardan en revelarse, requieren paciencia y una mirada atenta». Ella lo miró a los ojos, una determinación silenciosa grabada en su rostro. «Estoy dispuesta a esperar y a mirar con mucha atención». La sonrisa de Alejandro se ensanchó un poco, revelando una chispa de picardía, de comprensión. En ese instante, Clara supo que la partida no solo continuaba, sino que había escalado a un nuevo nivel. Ya no eran solo miradas y palabras sutiles, era una promesa tácita de exploración, de un viaje hacia lo desconocido. El juego era emocionante, peligroso, y Clara sentía que cada fibra de su ser estaba más viva que nunca. Sabía que se estaba adentrando en un terreno que desafiaría todo lo que conocía, pero la sed de Alejandro, la promesa de una conexión tan intensa, la impulsaba hacia adelante sin miedo. Este era solo el comienzo de su historia. El eco de las palabras no dichas resonaba en el aire mucho después de que Clara abandonara la galería. La promesa implícita en la mirada de Alejandro, la invitación silenciosa a un abismo de sensaciones, se había arraigado en su piel como una huella indeleble. El mundo exterior parecía haber perdido su color, desdibujándose frente a la intensidad de lo que había florecido entre ellos. Cada pensamiento la arrastraba de vuelta a su voz grave, a la curva de su sonrisa, al roce casi imperceptible de sus manos. Era una obsesión nacida del deseo y de la audacia. La espera se hizo un tormento dulce. Sabía que Alejandro era un hombre de paciencia y estrategia, y eso solo aumentaba la excitación. ¿Cuándo daría el siguiente paso? ¿Cómo sería? No tuvo que esperar mucho. 3 días después, un mensaje conciso apareció en su teléfono. «Me gustaría mostrarte algo que no está en ninguna galería. Mañana, al atardecer. ¿Vienes?». La dirección adjunta era la de su estudio, un lugar que ella solo conocía por descripciones y rumores. El corazón de Clara dio un salto desbocado. La invitación no podía ser más clara, más directa, más suya. Sin dudarlo, respondió con un simple sí. La anticipación llenó las horas restantes, cada segundo estirándose como goma. Eligió su ropa con una atención inusual.
no buscando impresionar, sino expresarse. Quería ser audaz, elegante, innegablemente ella. Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, Clara se encontró frente a un edificio de ladrillo antiguo en una calle tranquila, rodeado de hiedra. El estudio de Alejandro no era solo un lugar de trabajo, era una fortaleza, un santuario. Un toque al timbre y la puerta se abrió casi al instante, revelando a Alejandro. Llevaba una camisa oscura arremangada hasta los codos, el cabello algo revuelto, la mirada una mezcla hipnótica de anticipación y calma. Clara, dijo su nombre con una cadencia que lo convirtió en música. Pasa. Ella entró, y el mundo exterior se cerró detrás de ella. El interior era un laberinto de lienzos, esculturas inacabadas y herramientas. El aire olía a óleo, trementina y algo más, algo que era distintivamente Alejandro, un aroma a madera, a tinta, a un calor subyacente. La luz del atardecer filtrada por las grandes ventanas iluminaba el polvo danzante en el aire, dándole al espacio una atmósfera etérea. «Bienvenida a mi pequeño universo», dijo él, con un gesto amplio. «Espero que no te decepcione». «Es fascinante», murmuró Clara, sus ojos recorriendo cada detalle, cada sombra, cada obra de arte que parecía contener una historia. Era un lugar que hablaba del hombre que lo habitaba, de su complejidad, de su pasión. Él la guió a través del estudio, señalando algunas piezas, explicando brevemente la inspiración detrás de ellas. Pero las palabras eran solo un pretexto. La verdadera conversación se desarrollaba en los silencios, en las miradas que se cruzaban, en la tensión palpable que crecía entre ellos. Se detuvieron frente a un lienzo cubierto con un paño. «Esto», comenzó Alejandro, su voz más baja ahora, «es lo que quería mostrarte. Es nuevo». Con un movimiento deliberado, retiró la tela. Lo que Clara vio la dejó sin aliento. Era un retrato, y era ella. Pero no era una simple reproducción de su rostro. Era ella en su esencia, en un momento de vulnerabilidad y fuerza entrelazadas. La pincelada era audaz, los colores vibrantes, capturando la luz en sus ojos, la ligera curva de sus labios, la promesa de una emoción profunda. Había una intensidad en la mirada pintada que la confrontaba directamente. ¿Cuándo hiciste esto?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Después de la exposición», respondió él, su mirada fija en el cuadro, pero con la conciencia plena de la reacción de ella. «La imagen se quedó conmigo. Tuve que darle forma». Se giró para mirarla, y sus ojos se encontraron con una conexión que disolvió cualquier distancia. «Te veo, Clara, de una manera que nadie más lo hace». El corazón de Clara latía con una ferocidad inaudita. Era la confirmación de lo que susurran sus propios deseos. No era solo un retrato, era una confesión, una declaración de una intimidad que trascendía lo físico. Se sintió expuesta, comprendida, deseada, todo a la vez. «Es hermoso, Alejandro», dijo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Me has capturado. Es como si hubieras pintado mi alma». Él dio un paso más cerca, la distancia entre ellos disminuyendo. «Porque eso es lo que intento hacer con mi arte. Y contigo es más fácil que con cualquier otra musa». Su voz era un bálsamo que la envolvía, pero también una llama que la consumía. «Hay algo en ti, Clara, que me desafía, que me llama». Clara sintió una urgencia abrumadora de acortar el espacio entre ellos. La razón, las convenciones, las sombras del pasado, todo se desvanecía ante la poderosa atracción. «Y hay algo en ti, Alejandro, que me intriga hasta la médula, que me hace querer descubrir cada secreto». La mano de Alejandro se levantó lentamente, y Clara no se apartó. Su pulgar rozó suavemente su mejilla, un toque tan ligero que apenas era un roce, pero que envió un escalofrío por toda su piel. Sus ojos no se apartaron de los de ella, explorando cada matiz de su reacción. La atmósfera se cargó con una electricidad casi palpable. «Este juego», «Clara», susurró él, su voz ronca, «está a punto de volverse muy real». Ella asintió, su propio aliento superficial. «Estoy lista». La mano de Alejandro se deslizó por su mandíbula hasta su nuca, atrayéndola suavemente. La proximidad era embriagadora. Pudo sentir el calor de su piel, el aroma de su ser. Sus miradas se entrelazaron en un entendimiento mutuo, una entrega silenciosa. El mundo exterior se disolvió por completo,
dejando solo a ellos dos, suspendidos en el umbral de una conexión que prometía ser tan profunda como peligrosa. La exploración había comenzado, y Clara se zambullía en ella sin arrepentimiento, sin miedo, solo con una abrumadora sensación de plenitud. Este era el terreno desconocido que había anhelado, y la emoción de adentrarse en él con Alejandro era más embriagadora que cualquier advertencia. La distancia entre ellos se había desvanecido. No fue un movimiento brusco, sino una progresión inevitable, un susurro del espacio que se contraía hasta que sus cuerpos apenas rozaban, calidez contra calidez. Los ojos de Alejandro, antes pozos de intensidad, ahora reflejaban una ternura profunda, casi suplicante, como si pidiera permiso para tomar lo que ya se le había ofrecido. Clara no dudó. Su mirada era un espejo de la suya, una entrega sin condiciones, un anhelo que clamaba por ser saciado. Él no la apresuró. En cambio, su pulgar se deslizó suavemente por su mejilla, un toque ligero que envió un escalofrío electrizante por su columna. Era un gesto que prometía cuidado, que prometía una profundidad que iba más allá de lo físico. Clara sintió cómo su corazón se expandía, llenando cada rincón de su pecho con una emoción tan potente que apenas podía respirar. Se inclinó un poco más, buscando ese contacto, esa confirmación de que todo lo que sentía no era una ilusión. «Clara», murmuró Alejandro. Su voz era un ronroneo bajo y gutural que vibraba directamente en su oído, enviando nuevas oleadas de calor por todo su cuerpo. «Mi Clara». El aliento le tembló en los labios. Ya no había dudas, ni vestigios de la cautela que la había acompañado durante días. Solo existía este instante, esta conexión innegable que la arrastraba hacia él con una fuerza gravitacional irresistible. Levantó una mano. Sus dedos rozaron la nuca de Alejandro, sintiendo la suave calidez de su piel, el pulso fuerte bajo la superficie. Fue el permiso tácito, la invitación final. Alejandro cerró los ojos un instante, como si quisiera saborear la magnitud de ese momento antes de que se desbordara. Luego, con una lentitud exquisita que exacerbaba cada fibra de su ser, se inclinó. Sus labios, suaves al principio, se posaron sobre los suyos. No fue una explosión, sino una fusión lenta y deliberada, un reconocimiento mutuo de almas que finalmente encontraban su camino a casa. El beso fue un torbellino de sensaciones. Al principio, tierno y exploratorio. Luego, a medida que la necesidad se hacía más fuerte, se profundizó, volviéndose más urgente, más apasionado. Clara se perdió en él, en la presión suave de sus labios, en el sabor embriagador, en la suave caricia de su lengua. Las manos de Alejandro la rodearon por la cintura, acercándola aún más, eliminando cualquier espacio que pudiera haber quedado entre ellos. Ella se aferró a él, sus dedos entrelazados en su cabello, tirando suavemente, como si quisiera fundirse con él por completo. El mundo exterior se disolvió. Los sonidos de la ciudad, el tic-tac de un reloj invisible, incluso el recuerdo de sus propias preocupaciones, todo se desvaneció, dejando solo el ardiente presente. Era una liberación, una entrega total a la marea de emociones que la arrastraba. Alejandro no solo la besaba, parecía que la estaba bebiendo, absorbiendo cada parte de ella, cada anhelo, cada secreto guardado en lo más profundo de su ser. Clara nunca había sentido algo parecido. Era una vorágine de placer, de vulnerabilidad, de un amor tan crudo y poderoso que la asustaba y la excitaba a partes iguales. Sus rodillas flaquearon y Alejandro la sostuvo con firmeza, su agarre protector y posesivo. Giraron ligeramente, y ella sintió la fresca superficie de la pared contra su espalda, anclándola mientras el mundo giraba a su alrededor. Separó ligeramente los labios, emitiendo un pequeño gemido de deseo. Alejandro respondió con igual intensidad. Sus besos se extendían por su cuello, depositando rastros de fuego a su paso. Ella arqueó la espalda, su cuerpo respondiendo instintivamente a cada uno de sus toques, a cada uno de sus alientos cálidos. Era como si hubieran esperado este momento toda la vida, como si cada paso que habían dado los hubiera conducido a esta inevitable colisión. «Eres tan hermosa», susurró él entre besos. Sus palabras resonaban con una devoción que la hizo temblar, más de lo que jamás imaginé. Ella no pudo responder con palabras. Solo podía expresarse a través de sus movimientos, a través de la forma en que se aferraba a él, a través de la urgencia de sus propios besos,
que buscaban desesperadamente los suyos. El perfume de Alejandro, una mezcla de sándalo y algo indómito, la envolvía, embriagándola por completo. Sentía cada músculo de su cuerpo, la solidez de sus brazos, el latido constante de su corazón contra el suyo. Finalmente, con un suspiro compartido que sonó a rendición y triunfo, se separaron, solo unos pocos centímetros, sus frentes apoyadas una contra la otra. Sus respiraciones eran irregulares y entrecortadas, el aire a su alrededor denso con la carga de lo que acababa de pasar. Los ojos de Clara se abrieron lentamente, encontrando los de Alejandro. Estaban nublados por la pasión, pero también contenían una promesa, una profundidad inquebrantable. En ese silencio cargado, una nueva conciencia comenzó a filtrarse, sutil como el rocío de la mañana. Ya no era un juego, como Alejandro había advertido. Era real. La exploración de ese terreno desconocido había llegado a su punto más íntimo. Y con esa intimidad, con esa conexión abrumadora, venía también la conciencia de la delgada línea que habían cruzado, de las ramificaciones que se extendían más allá de su burbuja de dos. Alejandro le apartó un mechón de cabello de la cara, su toque era reverente. «Hemos comenzado algo, Clara», dijo, su voz aún ronca de emoción. «Algo que no se puede deshacer». Clara asintió, su garganta apretada por la emoción. Lo sabía, lo había sentido en cada célula de su ser. Este no era el final, sino el verdadero comienzo. La plenitud que la había invadido antes ahora venía acompañada de una punzada, leve pero persistente, de la realidad. La sombra de su padre, de las expectativas, de los juicios, empezaba a asomarse a pesar de la euforia. Pero en ese momento, con Alejandro tan cerca, con el sabor de sus labios aún en los suyos, era una sombra que estaba dispuesta a enfrentar. La verdadera prueba, la verdadera valentía, estaba por venir, pero ahora no se arrepentía de nada, solo de lo que no hicieran. La mano de Alejandro se posó sobre la suya, sus dedos entrelazándose con los de ella en un agarre firme y silencioso. Era una promesa, una advertencia, una declaración de que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. Y en ese agarre, Clara encontró la fuerza para mirar más allá de la burbuja, hacia el horizonte incierto que se extendía ante ellos. La aventura había escalado un nuevo nivel, y el eco de su corazón le aseguraba que no había vuelta atrás. El agarre firme y silencioso de Alejandro en la mano de Clara resonó como una promesa, una advertencia, una declaración inquebrantable. Sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos. Y en esa conexión profunda, Clara había encontrado la fuerza para mirar más allá de la burbuja protectora de su amor, hacia el horizonte incierto que se extendía ante ellos. La aventura había escalado un nuevo nivel, y el eco de su corazón le aseguraba que no había vuelta atrás. La euforia del beso persistía, pero ahora se mezclaba con una conciencia aguda de la realidad. Habían cruzado una línea, no solo entre ellos, sino con el mundo que los rodeaba, con las expectativas y, sobre todo, con Ricardo. Tenían que hablar. No podían posponer lo inevitable. Clara se apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro, su respiración profunda. «Tenemos que decírselo, ¿verdad?» Su voz, un susurro, vibró con una mezcla de valentía y un temor subyacente. Él acarició su cabello, su propia exhalación un suspiro. «Sí, no hay otra manera, Clara. No podemos esconder esto. No quiero esconderte». Ella se apartó para mirarlo a los ojos. «Sé que será difícil, sé que le dolerá, y lo siento profundamente por eso», dijo Alejandro, su mirada llena de una seriedad que Clara valoraba. «Ricardo ha sido un hermano para mí. Esto es un golpe para él, lo sé. Pero no puedo mentir sobre lo que siento por ti. No puedo negarte mi amor, ni pedirte que niegues el tuyo». Clara asintió, apretando su mano con más fuerza. «No quiero negarlo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy siendo completamente yo misma. Y eso es gracias a ti». La decisión, aunque dolorosa, se sintió liberadora. Esa misma noche, con el peso de la verdad en sus hombros, se dirigieron al estudio de Ricardo. El aire se sentía más denso, cargado de una quietud premonitoria. Las luces estaban encendidas, proyectando un halo amarillento sobre la ventana, revelando la silueta de su padre inmerso en sus libros, un ritual nocturno que Clara conocía bien. Cada paso hacia la puerta del estudio se sentía pesado,
como si caminaran a través de melaza. La mano de Alejandro en su espalda, firme y constante, fue el ancla que Clara necesitaba. Llamaron. «Adelante», se escuchó la voz de Ricardo, ajena a la tormenta que se avecinaba. Al verlos entrar juntos, la imagen de sus manos entrelazadas fue lo primero que captó su atención. La expresión de Ricardo se endureció, sus cejas se fruncieron lentamente, formando una línea de incomprensión y, poco a poco, de alarma. Dejó caer el libro que sostenía sobre el escritorio con un ruido sordo, un eco del silencio sepulcral que ahora los envolvía. «Papá», Clara comenzó, su voz apenas un hilo, pero con una determinación que no conocía. «Necesitamos hablar contigo». Ricardo se quitó las gafas de lectura con un gesto lento y deliberado, sus ojos fijos en Alejandro. Su tono era gélido. «Veo que sí. Alejandro, me imagino que tú sabes a qué se refiere mi hija». Alejandro dio un paso adelante, soltando suavemente la mano de Clara, un acto de respeto hacia Ricardo, pero sin ceder en su postura. «Ricardo, sé que esto es inesperado. Sé que probablemente te cause dolor, pero Clara y yo nos queremos. Lo que ha surgido entre nosotros es real, es profundo. Maitri». Ricardo se levantó lentamente de su silla, su figura alta y autoritaria, pareciendo aún más imponente en el pequeño estudio. Su mirada alternaba entre Clara y Alejandro, una compleja mezcla de incredulidad, decepción y, lo más palpable, una amarga sensación de traición. ¿Quererse? Su voz era un gruñido bajo, cargado de escepticismo. «Clara, sabes de lo que hablas. Alejandro es mi amigo, un hombre que ha estado en mi vida desde antes de que tú nacieras. Él tiene casi mi edad». «Oh». «No es verdad, papá», Clara lo interrumpió, su voz cobrando fuerza. «La edad es solo un número. Lo que siento por Alejandro es real, es profundo, y lo que él siente por mí también». Se volvió hacia Alejandro, buscando su mirada, y encontró en ella un océano de amor inquebrantable. «Sé que esto te duele, y lo siento con toda mi alma, pero no puedo negarlo. No puedo negarme a mí misma esta felicidad». «¿Negarte a ti misma?». La voz de Ricardo subió de volumen, perdiendo su fría compostura. «Esto es una locura. Alejandro, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traicionar nuestra amistad de esta manera? Con mi hija, esto es una afrenta personal». «Ricardo, por favor», dijo Alejandro, su voz tranquila pero firme, una roca en medio de la tormenta. «Nunca fue mi intención hacerte daño. Nunca busqué esto, no de esta forma. Pero los sentimientos no se eligen, simplemente suceden. Clara es una mujer excepcional, madura, inteligente, y yo la amo. No la he engañado, no la he manipulado. Nuestros sentimientos son genuinos, son puros». «¿Puros?». Ricardo soltó una risa hueca, sin rastro de humor. «¿Y qué hay de mi confianza, Alejandro? ¿Qué hay de los años de lealtad? ¿Crees que esto no tiene consecuencias? Pensé que te conocía mejor que a nadie». «Me conoces, Ricardo», replicó Alejandro con una honestidad desarmante. «Y la conozco a ella. Respeto tu posición, tu dolor, pero mi amor por Clara es genuino, y si eso significa perder tu amistad, aunque me duela en el alma, no puedo negarlo. No puedo negarle a Clara lo que sentimos, ni negarme a mí mismo la oportunidad de amarla». Clara tomó la mano de Alejandro de nuevo, esta vez con una determinación feroz. «Papá, no es Alejandro quien te está traicionando. Somos nosotros. Te estoy pidiendo que intentes entendernos, que veas más allá de la sorpresa, del pasado, que nos veas como las personas que somos ahora, y la fuerza de lo que sentimos el uno por el otro». Ricardo se desplomó de nuevo en su silla, apoyando los codos en el escritorio y cubriéndose el rostro con las manos. Un silencio pesado e insoportable se cernió sobre ellos, cargado de emociones no dichas, de años de historia y de un futuro incierto. Clara y Alejandro esperaron, sus corazones latiendo con una mezcla de esperanza febril y un miedo glacial. Después de lo que parecieron siglos, Ricardo levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero la ira había sido reemplazada por una profunda melancolía. Yo solo quiero tu felicidad, Clara», dijo, su voz ahora apagada y frágil. «Siempre lo he querido. Y pensé que sabía lo que eso significaba, que era protegerte de todo mal, de todos los errores, que era encontrar a alguien que se ajustara a mis expectativas, quizás». Bau miró a Alejandro,
una mirada compleja, una lucha visible en sus ojos. Siempre te consideré un hombre de honor, Alejandro, un buen hombre. Y ahora, esto, mi hija, la edad, el pasado, es mucho que procesar. Me duele profundamente pensar en lo que esto significa. Papá, no se trata de quién se ajusta a tus expectativas, suplicó Clara, acercándose y arrodillándose junto a la silla de su padre. Se trata de quién me hace feliz, y Alejandro me hace feliz. Me siento plena, viva, como nunca antes. Por favor, danos una oportunidad. Danos la oportunidad de demostrarte que esto es real, que es bueno, que no es una imprudencia, que nuestro amor es tan válido como cualquier otro. Alejandro se acercó también, poniéndose de pie con un respeto inquebrantable. Ricardo, te pido que nos des esa oportunidad. Entiendo tu desconfianza, tu dolor, pero te prometo que nunca lastimaré a Clara, que la amaré y la cuidaré con todo mi ser. Te prometo que mi intención es construir algo sólido y hermoso con ella. Ricardo suspiró, un sonido que venía del fondo de su alma. La batalla interna era palpable en cada línea de su rostro. Finalmente, miró a Clara, y en sus ojos no solo vio el amor por Alejandro, sino también una determinación inquebrantable, una madurez que lo sorprendió. Se dio cuenta de que había subestimado la profundidad de los sentimientos de su hija y también su fuerza. Había llegado el momento de dejar de lado su propio dolor para ver la verdad de ella. No puedo decir que lo entienda del todo, dijo Ricardo, su voz aún teñida de tristeza, pero con una resignación que no había estado allí antes. No puedo decir que me alegre inmediatamente, pero veo la verdad en vuestros ojos, y sé lo que es el amor, sé que no se elige, que simplemente sucede. Si mi hija es feliz, y si realmente la harás feliz, Alejandro. Se hizo una pausa tensa, un aliento colectivo. Entonces, supongo que tendré que aceptarlo, concluyó, su voz casi un murmullo. Aunque me duela, y tenga que acostumbrarme a la idea, no será fácil, no voy a fingir que lo es, pero no quiero perder a mi hija, y si esto es lo que la hace feliz, entonces que así sea. Las palabras de Ricardo no fueron una bendición entusiasta, ni una aprobación incondicional, sino una aceptación dolorosa, forzada por el inmenso amor que sentía por su hija. Pero para Clara y Alejandro fue suficiente. Un peso inmenso se levantó de sus hombros. Clara se abrazó a su padre, lágrimas de alivio brotando de sus ojos, un torrente de gratitud y amor. Alejandro extendió una mano a Ricardo, quien, después de un momento de vacilación, la tomó. El apretón no fue cálido, pero tampoco hostil, fue un comienzo, una tregua. El camino no sería fácil, lo sabían. Las miradas de la sociedad, los murmullos e incluso la propia adaptación de Ricardo serían obstáculos, pero lo que tenían era real, innegable, un amor forjado en el desafío. Habían enfrentado el mayor de sus miedos y habían salido con una promesa tácita de un futuro, aunque complicado, juntos. Clara y Alejandro salieron del estudio, sus manos entrelazadas de nuevo, la promesa de un futuro resonando en cada paso. La noche oscura que los recibió ahora parecía menos intimidante, más llena de posibilidades. Habían luchado por su amor, y aunque la victoria no era total en el sentido de una aprobación plena e instantánea, era suficiente. Era el reconocimiento de su verdad, de la profundidad de sus sentimientos. Miraron las estrellas que brillaban con intensidad sobre ellos, silenciosos, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por el presente. El amor había llegado a sus vidas de la manera más inesperada, desafiando convenciones, superando barreras de edad y de amistad. Había dolido, sí, y aún dolería, pero la euforia de saberse juntos, de haber elegido el uno al otro por encima de todo, era un fuego que quemaba más fuerte que cualquier duda o temor. «Hemos cruzado la línea», susurró Clara, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro, su voz llena de la dulzura de la victoria. «Y no hay vuelta atrás», completó él, besando su frente con ternura infinita. «Pero no la quiero. Quiero el camino hacia adelante, contigo, siempre contigo». «Head». Clara sonrió, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro, una sensación de paz que nunca antes había conocido. La aventura había escalado un nuevo nivel, como había presentido. Pero ahora, con el amor de Alejandro como su brújula y su fuerza, y el tenue,
aunque significativo, permiso de su padre, estaba lista para enfrentar cualquier horizonte. Su corazón, una vez lleno de incertidumbre y anhelos ocultos, ahora latía con una melodía de esperanza, una certeza inquebrantable. Su amor era el comienzo de todo.